buenas tardes. Bienvenidos a todos a la quinta sesión del Seminario de Economía Marxista con Física Cuántica, que realizamos todos los martes. Hoy día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, un recuerdo para Hannah Arendt, Rosa Luxemburgo y Joan Robinson, gran economista, otra gran economista revolucionaria y una gran pensadora y filósofa, ¿verdad?, que tenemos que recordar porque son pensadoras críticas como lo que nosotros queremos hacer y por lo tanto gente que nos inspira, mujeres que nos inspiran. Bien, como sabemos, estamos siguiendo el libro de Álvaro Ceccini, un profesor de Suiza, de Lugano, que publicó el año pasado. Hemos visto 3 temas completos del libro que están grabados en YouTube, lo puede ver quien quiera. Los 2 primeros están dedicados a moneda y banca, y el último, el de la semana pasada, fue una reflexión profunda, muy seria, sobre el problema del valor-trabajo y la medición monetaria de la producción. Bueno, yo creo que ya tenemos un bagaje, un fondo, como para empezar a combinar el libro de Ceccini con una especie de apunte, podemos llamarlo un apunte, un libro en ciernes, que yo estoy escribiendo, gracias al seminario, gracias a vuestra participación, colaboración, que agradezco, y que lo voy a llamar Compendio de Macroeconomía Cuántica. A partir de ahora vamos a combinar los apuntes del curso o del seminario, como lo queramos llamar, con el libro de Ceccini. Y empezamos sobre él, ¿de acuerdo? Donde yo lo que voy a intentar es ir resumiendo partes del libro de Ceccini, ir haciendo una síntesis, siempre atendiendo a aquello que vosotros me decís, que bueno, esto no se entiende, esto hay que mejorar, pues, o sea, muy centrado en el auditorio, en vosotros. Bueno, pues os he presentado un primer borrador. Quien quiera, que nos esté viendo, que quiera participar en lo que es la lectura, la crítica y la mejora de este texto, de estos apuntes, pues me escribe a un mail y yo se lo envío y participa en la distancia con nosotros en lo que es la mejora y la creación de este texto. Quien quiera, me escribe a Julián.Sánchez @uam.es. Bien, lo que tenemos por el momento, que es un resumen, una primera entrega, yo abordo, digamos, 3 temas principales. El primer tema sería el de la producción. El segundo tema, el del tiempo cuántico. Y el tercer tema, uno que nos preocupa mucho, que es el de beneficios y salarios. Bien. Si hay un hilo conductor en eso que estoy escribiendo, eso que os estoy entregando, el principal hilo conductor o alguna idea que quiero transmitiros es el problema, la dificultad en romper con las ideas heredadas, romper con la educación recibida. Porque para la mayoría de nosotros lo que hemos aprendido es la educación neoclásica. La tenemos dentro, tenemos muchas ideas y romperlas es muy difícil. Por eso, cuando la macroeconomía cuántica realiza algunas afirmaciones, la más compleja o más complicada o que nos ha resultado muy difícil, es que la producción nacional viene medida por los salarios, que vamos a llamar ecuación 1, o otra afirmación que hacemos, que la hemos repetido muchas veces, que el producto se crea y se destruye. Se crea y se destruye. ¿De acuerdo? Es decir, que para los cuánticos la realidad económica, el fenómeno económico fundamental, siempre está dentro del cero. El cero es fundamental. Bueno, voy a ir siguiendo desde la derecha hasta la izquierda, hasta que la cámara me diga hasta dónde puedo parar, borro y vuelvo a comenzar. Bueno, decir que algo se crea y se destruye, que es una idea muy importante en la macroeconomía cuántica, pero que nos sorprende, es decir, nos extraña, es porque realmente nosotros, en la visión cuántica, cualquier producción humana genuina siempre tiene que estar en el cero. Lo voy a explicar. ¿Cómo podemos explicar eso? Primero, ¿cómo vamos a explicar eso? Y segundo, ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, ¿por qué nuestra mente es tan reacia a aceptar esa idea cuántica?
¿Por qué? Entonces yo creo que vamos a investigar un poquito, pensar o ponerme en vuestro lugar, pensar cómo pensáis vosotros, porque claro, yo pues esto lo he pensando, lo he reflexionado, pero para alguien que entra de nuevo, yo me pongo en su lugar y digo, ¿qué es lo que le cuesta? Pues hombre, yo creo que es lo que abordo en ese texto, es que estamos muy educados. Hemos aprendido que la producción es una producción física, es una producción real. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a entender que el resultado del trabajo, el producto, pervive en el tiempo, dura en el tiempo. Si me permitís la expresión, el valor de uso para nosotros es un valor de varios usos. Se usa muchas veces. Pensamos en un vestido, pensamos en una casa. Claro, ¿cómo pueden decir los cuánticos que algo se crea y se destruye? Yo veo que los zapatos no se crean y se destruyen. Yo no veo que una casa se crea y se destruye. Bueno, pero eso es porque nosotros estamos muy acostumbrados a un proceso de producción real. Dicho de otra manera, nosotros estamos muy acostumbrados a las economías sin dinero. Es decir, nosotros hemos sido educados en economías como son la isla de Robinson Crusoe, los bosques aislados de Henri David Thoreau, Walden. Es decir, lugares donde habita gente, generalmente muy poca, uno incluso, un grupo muy reducido de gente, donde ahí no hay dinero. Solo hay producción física. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si uno ve la producción que efectivamente encuentra en el trabajo, vamos a llamarlo él, encuentra el capital, es decir, el capital entendido sin dinero que puede ser el capital, planteamos, claro, que puede ser el dinero, el capital es una economía sin dinero, los utensilios, ¿no? Las herramientas, y después tenemos la tierra. Claro, en ese mundo, en esa realidad, pues es verdad que el trabajo no parece un protagonista muy importante, parece que el trabajo, el capital y la tierra, pues hombre, todos son partícipes. Es verdad que incluso en ese contexto nadie se atrevería a decir partícipes en igualdad de condiciones. No creo que a nadie se le ocurra. Que a nadie se le ocurra que lo personal, la naturaleza y lo no personal, que en términos de Marx sería trabajo muerto, el trabajo pasado, porque ¿qué es un utensilio? Es un producto producido. Por lo tanto, podemos verlo también como algo que el trabajo muere lo pasado, ahí está incorporado y por ahí está. ¿De acuerdo? Si el capital lo entendemos de esa manera en el mundo no monetario. Claro, pues es que estamos muy acostumbrados a ese mundo físico. De hecho, la teoría microeconómica, que es la que solemos estudiar, llega incluso más allá, llega a una situación, digamos, extrema. ¿Por qué? Porque es capaz de decir que la producción es una función matemática de él, de K y de D. Y como una función, hace sus derivadas. Es decir, variación de Q respecto de él, variación de Q respecto de K, derivada parcial, variación de Q respecto de T. Sin ningún tipo de complejo, lo hace. Bueno, claro, es que cuando uno hace las derivadas parciales y llega a este resultado, pues evidentemente lo que se está haciendo es igualarlo todo. El trabajo es como el capital y es como la naturaleza. ¿Qué más da? Todo es derivable. Claro, nos hemos acostumbrado a eso, que cuando un cuántico dice no pueden ser iguales. Esas derivadas parciales no tienen ningún sentido. No son iguales. Son cosas heterogéneas. Son cosas diferentes. Es más, si hubiera que homogeneizarlas, hubiera que hacerlas equiparables, ¿de acuerdo? Por ahí va la idea cuántica, habría que usar dinero. Sin dinero no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? Bueno, claro, pensar más en los resultados de la teoría neoclásica, si lo sabéis. Y es que los factores no solo son iguales, los factores se están remunerando según su productividad real, física. Y entonces, si ustedes empiezan a interpretar el sentido de la teoría neoclásica, tarde o temprano tenéis que empezar a dar cuenta que, bueno, que quizás los cuánticos sean difíciles de entender. Pero el neoclasicismo es más que criticable. Es decir, es un error bastante importante. ¿Por qué?
Porque vamos a ver, la tierra, el capital, el trabajo son factores equiparables, homogéneos sin dinero, solamente porque somos capaces de decir que tiene una productividad física, real. Y entonces, cuanto más productivo sea un factor, mayor es su ganancia y su participación real en el Producto Nacional. Hombre, a mí me parece que nos debe de sorprender ese resultado. Es decir, es pensar que los factores de producción están compitiendo unos con otros a ver quién gana. A ver si el trabajo es más productivo, el capital es más productivo o la tierra es más productiva. Una especie de lucha, de combate entre todos. Bueno, pues ese dibujo no es el que hicieron los cuánticos. Es decir, los cuánticos lo que están diciendo es: no me creo esa teoría de la ganancia de los factores, no me la creo. Y entonces lo que dicen es: si yo me salgo, ¿cuál es una crítica del tiempo cuántico? Si yo me salgo de las islas de Robinson Crusoe y de los bosques aislados, si yo me voy a otro mundo, es decir, al mundo donde nosotros vivimos, el mundo del capitalismo, del dinero, de la banca, estamos acostumbrados a trabajar con dinero, lo cual quiere decir irse de aquí, ¿vale? Y después lo vamos a ver, irnos de aquí, ¿vale? Cuidado. Pues lo que están diciendo los cuánticos es: el trabajo es, desde esta perspectiva, fuera de una visión física de la realidad. Si vemos la realidad en un sentido económico estricto y genuino, como algo realmente fuera de la física y de la psicología, como un ámbito de la ciencia económica se puede desarrollar, lo que ellos están diciendo es: el trabajo, ¿vale? Esa es la idea, el trabajo es el único factor macroeconómico relevante. Es decir, una vez que la economía tiene que monetizar el producto, vamos a ver qué es eso. Es decir, monetizar el producto es aceptar que esta ecuación, la 1, el Producto Nacional son los salarios, es una ecuación de valor. No es una ecuación ni de demanda agregada ni de oferta agregada. Es como estamos también acostumbrados a pensar. Es de valor. Es decir, el producto, según está producido, tiene un valor monetario. Esto no quiere decir, después vamos, estoy saltando, ¿vale? Pero estoy saltando porque estoy intentando que lo comprendamos. Cuando yo digo esto, esta ecuación que os pongo después al final, no es una ecuación de distribución de renta. Esto es más sutil que eso. No es tampoco que yo esté diciendo que este salario son todos salarios reales que se los van a llevar los trabajadores, ni muchísimo menos. Es decir, cuando yo me pongo a pensar y la cabeza me arde que ese W debe ser, pues, pienso yo, debe ser la W de lo que yo llamo la pseudo-oferta agregada. ¿Qué llamo yo pseudo-oferta agregada? Bueno, pues la oferta agregada, que son unas láminas, que para mí me parece que es una pseudo-oferta agregada, es cuando nosotros ponemos, ¿verdad?, que la producción nacional son los salarios, más los beneficios, más los impuestos. Eso sí que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad?, cuando alguien dice el Producto Nacional, salarios, beneficios, impuestos. La demanda agregada. El gasto agregado es consumo más inversión más gasto público. Estos son otros niveles, son niveles de precios. A esto no se están refiriendo los cuánticos, evidentemente. Los cuánticos están yéndose para atrás, están yéndose a Marx. Es muy ricardiana la teoría. Si alguien tiene dudas de lo que está hablando esta gente, si ustedes ponen el oído y empiezan a oír lo que ahí está hablando Ricardo. Es decir, Ricardo olvidado. Y Marx, en cierta medida, también está hablando algo parecido a lo que decía Ricardo. Y los clásicos. Esto es una ecuación que se ha perdido en el camino. La teoría económica ya no habla de eso. No quiere saber nada de eso. ¿Por qué? Porque evidentemente valor y precio, ustedes saben que siempre ha sido muy conflictivo distinguir valor de precio. Ustedes saben que decía Antonio Machado, todo necio confunde valor con precio. Y después, que lo recuerdo bien porque lo estoy diciendo ahora a Oscar Wilde, en el abanico de Lady Winter, ¿no? Que todo el mundo sabe el precio de las cosas, pero nadie sabe el valor. Ese tipo de cosas, ¿verdad? De juego. Bueno, pues hay que entender que los cuánticos nos están llevando a otro ámbito, a otro mundo de pensamiento. No es este. Nosotros ya estamos muy acostumbrados a estar en el mundo de los precios. Es más, las ecuaciones, además, somos grandes consumidores y tragadores de ecuaciones. Somos glotones. Venga, ecuación. No las comemos.
Y entonces, claro, cuando estamos con esas ecuaciones, que viene alguien y dice, la ecuación de valor. Uf, ¿qué me está diciendo usted? ¿Qué es esto? Claro, ¿qué es esto? Bueno, pues entonces, hay varias cosas que hay que romper y hay que entender. Primero, ¿qué significa esto? Esto significa una cosa nada más. No que no haya beneficios. Vamos a ver, la macroeconomía cuántica es una escuela que pertenece al conjunto de escuelas heterodoxas, como la keynesiana, como la marxista. Es decir, donde son escuelas, o ellas, en fin, son escuelas interesadísimas en saber de dónde vienen los beneficios empresariales. A los neoclásicos sí que parece que los beneficios empresariales no les importan mucho. Ellos están muy preocupados del proceso asignativo. Si es eficiente, si no es eficiente, si hay equidad, si no hay equidad, eso es lo que les importa. Si se están haciendo bien las cosas, si el mecanismo de precio funciona. Pero los beneficios empresariales, preguntarles, a ver qué contestan. Por lo tanto, debería sorprendernos a todos una teoría que ha sido diseñada expresamente para la explicación de los beneficios empresariales, como es la de Marx, como es la de Keynes. Pues claro, cuando dice igual a W, no está diciendo, ni muchísimo menos, que los trabajadores se lo queden todo. Eso no lo está diciendo. Lo que está diciendo es, si hay rentas y si hay producto para distribuir, y tiene una medida, es decir, que no es algo etéreo, no es algo informe, no, tiene su forma, eso es muy ricardiano, tiene su forma, esa forma no es otra que esta. Bueno, pues eso no nos entra. Vamos a coger una ecuación simplificada, 2, I igual a W más B. Igualdad, no igualdad. Los beneficios son como los salarios. Los beneficios son como los salarios. El capital es como el trabajo. A nadie se le ocurre pensar, que lo que están pensando los cuánticos, que los beneficios son salarios desnaturalizados. Es decir, que los beneficios no pueden ser anotaciones en el pasivo de la banca, como son los salarios, pero pensar un poco que no puede ser. Con los salarios nos cuesta, porque es que jamás se nos dijo el valor del producto son los salarios. Jamás se nos dijo los beneficios procedentes de los salarios. Jamás, claro, pues nos cuesta verlo. Pero yo pregunto una cosa, ¿habéis visto esta tela? Por eso yo llamo la atención sobre el Estado. ¿Vale? El capital y el trabajo ya nos han convencido de que son lo mismo. El trabajador y la máquina, o el proceso del capitalista, ya veremos cómo lo definimos. Es decir, no estamos negando tampoco que los utensilios y los instrumentos no aumenten la productividad del trabajo, ni muchísimo menos. Es más, ahí en el texto que os he entregado, empiezo por eso, la productividad del trabajo. Es decir, en un tiempo real, con producción real, quizás lo único de lo que se puede hablar, lo más importante sea el efecto de los utensilios y de la maquinaria en desarrollar por encima de todo la productividad del trabajo. Claro que sí. Pero es que eso no es lo que nos importa a nosotros. ¿Quiere decir que no tiene importancia? No. No, tiene muchísimo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, que lo repite hasta la saciedad cualquier autor heterodoxo, es, por favor, parad ya. Eso ya no lo sabemos. Esa es la economía de trueque. Esa es la economía real. ¿Por qué os creéis que decía Keynes, vamos a hacer una teoría monetaria de la producción? Teoría monetaria de la producción. Porque lo que está diciendo Keynes es, quiero hablar del producto no real, quiero hablar del producto que tiene un valor monetario. Y a partir de ahí quiero ver cómo se generan los beneficios, no por una derivada primera. Quiero ver cómo se generan los beneficios, mediante qué mecanismo, sabiendo que vienen de los salarios. Claro, ¿queremos o no queremos? Y si queremos, hay un camino ahí, que como también os explico un poco, es un camino oscuro. Os he puesto una dedicatoria de un economista norteamericano que es el hijo de Jerome Levy, ¿vale? De Jerome Levy, que es una dedicatoria de un libro que me dejaron ellos, no es una dedicatoria a mí, pero yo estuve en el Jerome Levy Economics Institute cuando hice la tesis sobre Hyman Peninsula. Y tuve el honor de conocer pues, a todos los keynesianos, el hijo de Jerome Levy, Jay Levy, su nieto David Levy. Me dieron un libro y el otro día repasando el libro con esta dedicatoria. Qué curioso que está hablando de ese problema.
Está hablando del problema de que la economía realmente es una jungla oscura. Bueno, pues si es una jungla oscura, ¿qué nos vamos a sorprender? Pues habrá que meterse dentro, habrá que empezar a hacer preguntas serias y a ver si entra luz por algún lado. Yo el camino que os digo, que creo que hay que seguir, es desde luego ir por aquí. Ir por la teoría monetaria de la producción. El camino que hay que abandonar es este. Es decir, el camino de la economía física, como realidad física, donde el trabajo, el capital y los impuestos, perdón, y la tierra, que la tierra aquí me equivoqué con otra T, perdonadme, son iguales. Se remuneran de la misma manera, con los mismos criterios, el de productividad, y aquí nos parece bien. Bueno, pues no. Esa es la idea, no está bien. Entonces, vamos a esta ecuación de T. Vale. El capital, o los ingresos de las empresas, y los salarios, nadie pone ninguna objeción. Yo sé por qué no pone ninguna objeción, porque todo el mundo sabe que efectivamente tienen algo que ver. Claro, tienen que ver que los dos son costes de producción, nadie lo niega. Los cuánticos tampoco. Claro que el capital es un coste de producción. Si hablamos de capital, entendido en términos de Marx, constante y fijo, las materias primas, la energía, etc. ¿Vale? Sí, eso participa en el proceso de producción, por lo tanto es lógico, ¿verdad?, que al final se recupere, pero que se recupera por el precio. Se recupera por aquí. Pero que se recupere por el precio quiere decir que realmente los dos son originarios de la misma manera, ese es el problema. Los beneficios no los consideran como un coste. Cuando se habla de reducir costes de producción... Vale, pero se supone que cubren un coste de producción. Se supone. Estoy de acuerdo con José Manuel. Efectivamente, no son un coste. Claro, porque ahora vamos a empezar a desarrollar las ecuaciones post-keynesianas, donde veremos eso. Claro. Pero yo a donde voy es al hecho monetario. Yo creo que la clave está en el hecho monetario. Un salario, lo hemos visto, es una notación del pasivo de la banca. Está en el tema 1 y en el tema 2. Yo pregunto, ¿a alguien se le ocurre pensar que la T, los impuestos que cobra el Estado, son un mero apunte bancario? No, porque incluso hasta un poco keynesiano no lo llamaría impuesto, lo llamaría gasto público. Es que lo llamaría al revés. O sea, si el Estado consigue un apunte bancario que le da derecho al producto, a nadie se le ocurriría llamarlo T. Lo llamaría G. Luego esa T tiene que ser otra cosa. ¿Esta T qué es? Pues esta T está en esa ecuación. A igualdad de condiciones que B y W. Y sin embargo T sí que vemos claro que no es ni W ni B. Dicho de otra manera, el Estado claramente sabemos que no es. Ni los propietarios de la empresa o de los instrumentos que ahí se emplean, ni tampoco es el trabajador. Eso sí que lo sabemos. El Estado es algo distinto. Ah, y sí. ¿Y por qué? Quizás porque los neoclásicos sí que saben que el Estado es algo diferente y además algo que tienen que controlar, algo que no quieren que se expanda. No lo sé, dejo la pregunta en el aire. El caso es que si los impuestos claramente son los ingresos del Estado, y los ingresos del Estado a nadie se le escapa que no son simples apuntes en el pasivo bancario, son transferencias de rentas directas de los agentes privados al Estado. Es decir, permitirme la fuerza de la palabra, expropiaciones. ¿Expropiaciones de qué? Del producto. ¿Pero de un producto informe real? No, de un producto monetizado. Es importante, no es un producto real. Si el producto fuese real, pues estaríamos en una sociedad clavista, etc. Desde luego una sociedad capitalista y con dinero, la distribución se hace a través de la monetización de la producción. Es más, podría alguien pensar, bueno, pero en el pasado no. Los babilonios no usaban dinero. Bueno, os he recomendado que leáis el artículo de Micheline de 1913. Es que Micheline, en 1913, un artículo que revisó Keynes, ¿de acuerdo? Pues, bueno, es que dice que todo lo que es la economía de trueque, que hubo un periodo antiguo donde las personas intercambiaban productos, que habían etcétera, etcétera. Todo lo que nos han contado, en 1913 dice que es mentira. Volvemos a lo mismo, si la economía se refiere a un mundo muy oscuro, lleno de mentiras. Él dice, hasta en Babilonia había un sistema de pago monetario, que estaban los sacerdotes, la iglesia, etc. Bueno, lo que quiero decir, para ir, me voy saltando de cosas, pero bueno, a ver si así rompemos un poco las dudas que hay. Es que aunque sea cierto que los impuestos no son los beneficios, hay diferencias. También es cierto que los beneficios no son los salarios.
Y si los impuestos pueden ser transferencias de salario para el Estado y de producto real, también los beneficios podrían ser vistos de alguna manera como transferencias de salarios. Para ahondar en esa idea, vamos a la idea esta de precio. Cuando ponemos T o cogemos la simplificada WIB, hay unas diferencias. W se genera en el momento de producción, eso estamos todos de acuerdo, se produce y se paga a los trabajadores. ¿Cómo? Con una anotación en el pasivo de la banca. Salvo cuando se hace una inversión neta que puede tener un beneficio previo que se puede entender como un fondo salarial. Tampoco la teoría excluye que no haya fondos salariales. Claro que pueden haber fondos salariales. Claro que pueden haber bienes previamente acumulados de beneficios anteriores que la empresa use en periodos posteriores para pagar trabajo. Claro que sí. Claro que sí. Pero que esos salarios, incluso del fondo salarial, no son estos salarios tampoco. Son distintos. Es decir, incluso ve una distinción en el salario pagado con fondos salariales. ¿Por qué lo ve? Porque hay una distinción entre el salario y el beneficio. Y lo ha investigado en profundidad y dice que el salario no es como el beneficio, no lo es. Los salarios se generan en la producción, se crean en la producción. Volvemos a la idea de creación-gasto. No voy a usar ahora creación-destrucción para no confundir. Se ingresa el salario en el momento de se produce y se pagan los salarios a los trabajadores. Y es cuando se gastan los salarios, cuando se gastan, es decir, cuando se está generando el precio, no en esta ecuación, sino efectivamente cuando ya hay un precio, que ese precio todos sabemos que no viene de una productividad, no es la productividad del capital, no, es la fortaleza que tiene la empresa para cargar un mercado, es decir, para que sea capaz, la empresa sea capaz de, sobre el coste salarial, cargarle un plus. Eso es el precio, no el valor. Claro que lo cargan el precio, estableciendo una diferencia con el valor, claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con la productividad. Es como si me dices que el Estado cuando cobra impuestos es por la productividad del Estado. No. Es por una serie de factores que no vamos a profundizar en eso porque es nuestro objetivo, pero que claramente tiene que ver con el poder, con la legitimidad, con un montón de cosas. Y aunque el beneficio no es del Estado, pues puede ser que tenga cosas, en fin, relacionadas no con la productividad, no con la ganancia, no con la aportación física. E incluso no, a lo mejor no tiene que ver con la capacidad que tiene de aumentar la cantidad de trabajo, puede tener también que ver con cuestiones como poder, hasta los neoclásicos hablan de monopolio, poder sobre el precio, etc. Bueno, pues los beneficios se generan en el momento de gasto. Entonces son dos momentos distintos, Uno se crea en la producción, es decir, cuando se está formando el valor, y los otros se crean posteriormente, cuando se está generando el precio, el markup. Es decir, que cuando este se crea, este se gasta. Cuando el beneficio se está generando en el proceso de formación del precio, es decir, de venta del producto, es decir, de circulación general de las mercancías, es decir, cuando tú ya vas con un salario y no te lo gastas evidentemente en lo que tú has producido, sino que empiezas a conseguir productos, ¿verdad? Nada, compras aquí, después te gastas otra cosa aquí, al final es como que todo el mundo ha puesto su producto valorado con el coste salarial y después tú vas cogiendo lo que te da la gana. Es decir, claro que no tienes que llevarte lo que has producido. Te llevas todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Te lo llevas de acuerdo a tu salario. ¿De acuerdo? Solo un momentito, termino y te atiendo, Fernando. Entonces, lo que quiero decir es, fíjense que incluso esas cosas que parecen tontas, este se genera cuando se crea y el otro se gasta, y este se crea en el momento en que se genera el valor, ¿vale? Ahora vamos a entrar en esa idea. Los cuánticos, como siempre, tienen que estar en el más y el menos. Hay una idea muy rara, yo digo ya que es muy rara, y es que están invertidos los polos. Si este se origina cuando el otro se gasta, este se gasta cuando el otro se origina. Dicho de otra manera, una idea muy rara, que ya sé que es rara. Los beneficios realmente se gastan en el momento que se está generando el salario. Dicho de otra manera, cuando yo estoy generando el valor, para que lo veáis, estoy generando en concreto el valor del producto en términos ricardianos. Es lo que repite sin cesar Schmitt. Él dice en francés, le produit dans la monnaie. Le produit dans la monnaie. ¿Qué está diciendo él? El producto está en la moneda. Es decir, no es tanto ya que esto sea la remuneración de los trabajadores, es decir, que estos sean salarios reales, no es eso. Después vamos a discutir ese tema. Esto lo que está diciendo es que un producto está medido. En principio,
en principio, si nos quedamos en el momento en que se está generando, claro que el producto está en la moneda, claro que está. Voy a lanzar la idea, voy a ir a otro lado y vuelvo. Claro que el producto está en la moneda, claro que lo tienen los trabajadores como producto en la moneda, pero no lo tienen como valor de uso, no lo tienen. Es decir, estos serían salarios, en términos neoclásicos, nominales, si los queremos entender, son salarios nominales, en términos de los neoclásicos. Pero es que lo que están diciendo los cuánticos es, pero es que en el mismo momento en que se están generando, desde una perspectiva del tiempo cuántico, los beneficios se están gastando. Dicho de otra manera, y ahora me voy con el tiempo cuántico, dicho de otra manera, cuando yo digo I es igual a W, no estoy diciendo que esté B. Lo que estoy diciendo es que de esta ecuación 1, B está en W. B está en W ¿cómo? De una manera muy complicada. Ahora lo vamos a ir entrando. ¿Por qué? Porque requiere el uso del tiempo cuántico. Y ahora vamos con el tiempo cuántico que le digo dos palabritas. ¿De acuerdo, Fernando? Perdón. Entonces, a ver si creo que empiezan a entender algo. Imagínate el producto. Nosotros, que trabajamos para el Estado. Claro, me deja solamente una cosa. Estamos en un Estado que no produce nada, ¿vale? O sea que tendríamos que cambiar todo. El producto del Estado son los salarios. Claro, pero es cómo se mide. Claro. Y es entonces tú estás diciendo, y en una economía, imagínate, sin capitalistas, si eso puedes imaginarse, el producto sería solo salario. Exacto, muy sí. Y es cuando aparece, digamos, en la parte del sector privado, es donde aparece ese markup, que es la disminución de salarios que permita que va a haber revertido. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, me parece buena idea que puede ir ayudando. Lo que pasa es que voy a ir saltando, porque como es tan complicado todo, la estrategia que voy a seguir en esta clase, distinta a todas las anteriores, es ir saltando. Entonces, me voy a pasar ahora al tema del tiempo cuántico. ¿Me dejáis? Y volveremos a las ecuaciones, volveremos. Las he puesto ahí, o sea que volveremos. Esa V es mayor que aquella, ¿verdad? Cuando no es la misma V. Esta V no es esta V. No, ya, No es mayor. Esta es que hay un problema. Si me dejas un poquito, vale. Es que estos son salarios plenos. Es decir, es producto en la moneda real. Es que es muy difícil de explicar. Este producto, por decirlo de alguna manera, está, pero no está repartido. Está, pero no está repartido. Es decir, lo tienen los trabajadores, pero aunque nominalmente parece que les pertenece, es una mentira. Mira, a ver si así lo entendemos más. Ustedes saben que Keynes luchó endiabladamente en contra de la teoría que llamó el clásico, que no eran clásicos, sino neoclásicos. Es decir, estaba luchando contra la raza, no contra Marx. Lo que pasa es que no se dio cuenta. Bueno, no se dio cuenta, si no se dio cuenta Keynes, ¿qué es Keynes? Y le costó, ¿por qué? Porque estuvo educado en esa tradición, lo que nos costará a nosotros, que no somos Keynes ninguno. Es decir, que es normal que nos cueste. Entonces, pero hay una cosa que yo quiero llamar la atención. Keynes combatió, pero con mucha energía y mucha fuerza, la idea neoclásica de que los trabajadores responden a los salarios reales. Es decir, que cuando suben los salarios reales, los trabajadores dejan de trabajar o no quieren trabajar. Y Keynes siempre luchó un montón por el valor de los salarios nominales, es decir, el producto en dinero. Los neoclásicos parecen que lo único que les interesa son los salarios reales, lo que yo voy al final a conseguir. Keynes sabía que no. Es más, desprecian el salario nominal. Desprecian, ¿no? Los neoclásicos desprecian el valor nominal del salario. Es decir, como que el trabajador o sabe qué es lo que le corresponde finalmente o no. Vamos a ver, los trabajadores lo que sí saben es que el salario es muy importante. Lo saben porque el salario nominal no es ninguna tontería. El salario nominal es cómo se monetiza la producción en origen. Dicho de otra manera, si a mí me bajan el salario nominal a mi categoría y a otra no, la cosa está más clara que el agua. No es que un problema de salario real, es que a mí ya en el Producto Nacional de manera directa ya me están quitando. En general, claro, alguien puede pensar, no, si la productividad del trabajo se multiplica por 25, no va a haber ningún problema. ¿Vale? Si la productividad, claro, como la productividad está creciendo de manera continua, claro, la productividad del trabajo al crecer tanto, pero ya estoy diciendo que eso sería, digamos, de la parte real de la economía, de la parte física. Es verdad que todos los desórdenes y desajustes del capitalismo, porque hay que llamarlo así, quedan un poco lavados. Es decir, ¿qué sería del capitalismo si hubiera aumento de productividad? Saltaría por los aires. Es decir, todo este tipo de operaciones, vamos a bajar los salarios nominales, no deben de subir los precios, ese tipo de cosas, los salarios reales se están deteriorando, los beneficios empresariales
que crezcan hasta el infinito, cosa que no pueden crecer hasta el infinito, piensan que de esa manera tan mágica, si bajando los salarios nominales ya automáticamente van a subir los beneficios, y tienen como ideas mágicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues bueno, no sé por dónde iba porque me sigo por otro lado, que ya cuando la idea va tan acelerada. Bueno, lo que quería decir es, volviendo a Keynes, es que claro que los salarios nominales son importantes. ¿Vale? Retomo la idea. Pero estos salarios nominales no están aún repartidos. Dicho de otra manera, en el momento de generación, el producto queda medido. En el momento en que se genera la marca y el precio, se produce la distribución. Pero la distribución no afecta al valor de W, afecta a la distribución de W. Es decir, que hay que mantener simultáneamente esto y esto a la vez. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues muy claro. En el momento en que se gasta y aparecen los beneficios, hay una transferencia de salario, lo cual se puede ver. Automáticamente estos W ya no son W, deben ser pues un W' más un W doble prima, donde evidentemente, da igual, una parte se ha convertido en B, se ha transformado en B. Y eso, para que sea coherente lógicamente, esto tiene que tener una retroactividad, tiene que afectar a W, pero no lo puedo hacer desde el principio, lo tengo que hacer a posteriori, como algo retroactivo. Es decir, cuando esto suceda, esto es como si volviese para atrás, lo voy a explicar, y automáticamente aquí se generase una partición de W. Es decir, los trabajadores van a recibir una parte real, pero el valor no varía. pero el valor no varía, efectivamente. Ahora ya los trabajadores se quedan con la parte real, lo que los neoclásicos, los convencionales dirían real, pero ellos mismos llevan como una parte de ellos el beneficio. Pero esto no hay que decirlo desde el principio, no hay que desvelarlo desde el principio, hay que dejarlo así, hay que pasar a los precios y hay que volver y cambiar. Esa es la idea. Bueno, vamos a hablar un poquito del tiempo cuántico, dejo esto aquí y volveré con las ecuaciones. Vamos a pasar al tiempo cuántico. Es decir, voy a hablar de ese tiempo cuántico. Si nos damos cuenta, bien, bueno, si nos vamos dando cuenta la complejidad, la perspectiva distinta que quiere meter a la economía cuántica, que se considera heredera de Marx, se considera heredera de los clásicos, se considera heredera de Keynes, es decir, tiene sus herederos, ¿de acuerdo? Y creen que es así como, digamos, las contradicciones o las dificultades, que lo que tenemos que llamar los maestros, porque son nuestros maestros, Marx es un maestro, John Maynard Keynes es un maestro, Hyman Minsky es un maestro sin duda, pues esos maestros que tenemos que seguir, pues evidentemente, hombre, en esa cumbia no les vamos a pedir que resuelvan todo, algo tendrán que dejar para nosotros o para las futuras generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ellos han hecho lo que han podido y los que vienen más adelante van resolviendo, ¿verdad? El problema es complicado si nos queremos meter en esto. Hombre, si no nos queremos meter en esto no pasa nada. Nos vamos a la función de producción neoclásica, al mundo de la oferta y la demanda y los ajustes de equilibrio general y ya está. Ahora, ¿qué precio se paga? Que eso es mentira. Es decir, te quedas en la caverna de Platón mirando los muñequitos. Pero bueno, cada uno. Bien, entonces lo que estamos diciendo es, vale, el problema económico genuino es complicado. Y entonces, lo que yo os digo es una cosa, en eso que he escrito. Tenemos que darnos cuenta que incluso, sin pasar la economía monetaria, en la cual ya me he metido y he salido, incluso ahí, Marx dijo una cosa, y es que las abejas construyen las colmenas maravillosamente bien. Son la envidia de muchísimos albañiles y arquitectos, pero las abejas no producen como los humanos, es decir, la producción que hacen las abejas no es la producción humana, es una producción natural, es una producción animal. Si ustedes leen La condición humana de Hannah Arendt, que es un libro inspirado en Marx, es decir, ella leyó El Capital, hablando hoy de Rosa Luxemburgo, su marido, Henry Blücher, si no me equivoco el nombre, fue un revolucionario con Rosa Luxemburgo, es decir, estuvo en las trincheras con Rosa Luxemburgo, se escapó a Estados Unidos, no le habrán descubierto el pasado, me imagino, y acabó de profesor en el Bar College, que es donde está el Jerome Levy. ¿De acuerdo? Y Hannah Arendt tenía mucho interés en leer a Marx, en principio porque ella era muy crítica con Stalin y con lo que hizo Stalin. Entonces quería ver un poco qué es lo que había en Marx que podía haber generado Stalin. Pero no encontró mucho, la verdad. En Marx no encontró mucho. ¿Por qué?
porque de aquella investigación lo que le salió un libro magnífico, maravilloso, que es La condición humana. Inspirado en Marx, y es como lo que está diciendo Marx, reinterpretado. Y allí ella dice una cosa: el trabajo humano es de dos tipos, incluso. Es decir, no tiene nada que ver el trabajo incluso natural de la agricultura con el trabajo de las manufacturas. Y nos llama la atención sobre el trabajo de las manufacturas, porque es donde se está generando toda esa ideología medio fine. Y nunca hay una finalidad absoluta que es necesaria para que, por ejemplo, respetar la tierra. La tierra es una finalidad absoluta, no es un medio para nada. Hay que respetarla, ¿por qué? Porque si vamos con medio fine, te lanzamos una bomba atómica y nos cargamos todo. Es muy peligroso lo de medio fine. Ella no lo sabe. Entonces, tenemos que darnos cuenta que por un lado tenemos lo que estoy diciendo, una producción natural. Y si es muy natural, es la de las abejas. Dicho de otra manera, no hay ninguna diferencia entre el hombre y los animales. Bien. Si estamos en ese mundo natural, ni hay creación ni destrucción. Porque en la naturaleza, nada se crea y nada se destruye. Se aplica una ley que es la de la Lavoisier de Bonosov. O sea, en la naturaleza, la materia lo que hace es que se transforma. Pero no hay procesos de creación y destrucción, salvo uno que tuvieron, dicen, hace mucho tiempo que fue el Big Bang. Y a partir de ahí nada se crea y se destruye. Todo lo que tiene una apariencia y una existencia, siempre puede remitir atrás hacia el infinito. ¿Qué es lo estrictamente humano? Lo estrictamente humano es la creación y destrucción. Es decir, el hombre sí que crea y destruye. ¿Eso quiere decir que los procesos de producción humanos no están dentro de la naturaleza? No, están dentro de la naturaleza, pero se les superponen. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se puede explicar que hay una creación y destrucción? Dicho de otra manera, que el producto efectivamente se crea y se destruye, por mucho que luego el producto quede como un valor de uso. Lo que estamos diciendo es que el producto se crea y se destruye, pero porque muta a otra cosa que tenemos que investigar. El problema está en la mutación. Es decir, en la idea, que está también en el Capital, de que el gusano, cuando se transforma en mariposa, el gusano se destruye. Porque muta. Ahora, el problema está en las mutaciones, ¿vale? Y después voy a hablar de la creación y destrucción. ¿En qué puede mutar un producto? Si no hay dinero, una cosa nada más, que es un valor de uso. El producto se sigue creando, se sigue destruyendo, ¡pam! Se transforma en un valor de uso. Es decir, en una cosa con varios usos. Si es un objeto material. Y si hay dinero, hay otras posibilidades. ¿Qué es lo que aporta el dinero? Pues que no tienes que pasar de un producto a un valor de uso, sino que pasas de un producto, puedes pasar o bien a un capital tiempo, o puedes dejarlo en un producto a una moneda. Depende. ¿Qué significa un producto a una moneda? El producto a una moneda sería un sistema monetario pero no bancario. Es decir, imagínate que solo existen monedas de oro. No hay bancos. Parece una tontería, pero no es una tontería. Porque tú piensas que cuando el banco está intermediando, recordar que el banco puede prestar tu producto. Porque el banco, como me imagino que habéis oído a vuestros padres, ¿no? Porque mi padre tiene tu dinero. Hasta la gente normal, no economista, sabe que el banco tiene tu dinero y que mueve tu dinero. Pero si hay un dinero moneda, no. Si hay un dinero moneda, lo tienes que prestar tú. ¿Vale? Es distinto, lo tienes que prestar tú. No es el banco que sin saberlo tú te lo está prestando. Lo cual, pensar que eso remite también a Marx, que os he pasado un texto. Cuando Marx dice el sistema monetario católico, el protestante, ¿verdad? El financiero protestante, es decir, el bancario protestante, el capitalismo requiere de la banca, esa es la idea. ¿Por qué? Pues porque si el dinero es moneda pura en sentido de oro, el valor de uso no tiene más alternativa que el producto en la moneda, no un capital. Pero si hay bancos, sí que existe la posibilidad de que el producto pase momentáneamente por un producto en la moneda que inmediatamente se transforma en capital-tiempo. Dicho de otra manera, aparece el capitalismo inmediatamente. El capitalismo aparece de inmediato. Es decir, cuando nosotros tenemos los salarios en depósitos de la vista bancaria, no es ya un producto en la moneda, es capital-tiempo, es una forma de capital. Quiere decir que es como la naturaleza, es decir, que va siempre hacia adelante, gusano, mariposa, no, la economía es mucho más complicada. Formas que en el devenir de un objeto fueron primitivas pueden aparecer al final, posteriormente. O sea que las cosas pueden destruirse, transformarse, volver a aparecerse de la misma manera. ¿Y eso quiere decir que jamás un producto va a llegar a un valor de uso? No. Tarde o temprano, seguro que llegará a ser un valor de uso y tarde o temprano tendrá un consumo fisiológico, que es lo que todos estamos acostumbrados. Pero hasta que llegue ahí, la economía está haciendo operaciones. Esa es la idea, depende de la complejidad. Bueno, pues, para que un poco suenen todas las ideas, como vamos a estar varias semanas,
No sé cómo vamos de tiempo, termino esto, vamos muy pillados de tiempo, ¿no? Bueno, pues termino con esto, entonces dejamos las ecuaciones para la semana que viene, y así lo que explico ahora y está tiempo. Bueno, pues simplemente para terminar, ¿cómo podemos pensar en una creación-destrucción del producto? Bueno, pues yo voy a dar la idea de Schmidt. Schmidt, como Marx, se da cuenta que la producción humana, a diferencia del animal, está guiada por una idea. Y la idea se convierte en clave. ¿Por qué? Porque según Schmidt y la cuántica, cuando está en proceso de producción, el producto, por decirlo de otra manera, metafóricamente está llenando el molde de la idea. Como hay un molde, la idea es como un molde. Se va llenando el producto, se llena el molde. Cuando el molde se llena, el producto está acabado. Pero el producto está acabado en el instante. Dicho de otra manera, y incidiré sobre esta idea. Para los cuánticos, la variación de Q respecto de es nula, cero durante todo el proceso de producción. No es como los neoclásicos. Por eso las derivadas primeras no sirven para nada. En el momento en que el producto está dentro del molde, está creado. Y en ese momento, lo que sucede es, aparece el producto que no corresponde al momento en que se creó, sino a todo el intervalo de tiempo cronológico continuo previo donde se estuvo generando. Se estuvo generando, pero no aparecía de ningún modo. Eso es lo que ellos llaman el cuanto de tiempo. Y el producto como un cuantizar el tiempo, lo llama Schmidt. Bueno, pero como es una creación humana no natural, la lógica, la ciencia exige que todo lo que crea un ser humano se destruya inmediatamente. Es decir, es lo que os dije, siempre tiene que estar en el cero. Siempre. El ser humano siempre tiene que estar en el cero. Crea y automáticamente destruye. Destruye para pasar a otra cosa, como he dicho. ¿En qué sentido puede destruir? Usa la misma imagen. Ya el molde no hace falta, se rompe, el producto sale. Esa es la idea. Y a partir de ahí se va desarrollando todo. Por el momento lo dejamos aquí. Quedan muchas páginas del compendio, pero bueno, lo estaremos en marzo. Sí, y en abril, pues... sigo un poquito más. ¿Sigo un poquito más? Bueno, pues sigo un poquito más. Bueno, pues sigo un poquito más. Si alguien se tiene que ir, no pasa nada. Bueno, entonces, voy a seguir un poquito más hasta que me digáis, ¿vale? Bueno, si alguien se tiene que ir, no pasa nada. He pasado la hora y si Marcial me dice que tengo que parar en algún momento, yo también paro, ¿de acuerdo, Marcial? Como quieras. Bueno, lo que estamos diciendo entonces, vale, hay una idea de producto asociado a la idea. Si aceptamos esa metáfora, sería lo siguiente. El producto no está más creado que cuando se ajusta perfectamente a la idea. Pero ajustado a la idea, el molde ya no tiene sentido y el producto no guarda relación con el molde se destruye. El producto está creado y destruido en un instante y pasa a ser otra cosa. ¿A qué? Bueno, si estamos en una economía sin dinero, repito, es decir, la economía de trueque, que es lo que llaman todos los heterodoxos a la economía de trueque, es un valor de uso. No hay remedio, es un valor de uso. Es decir, es una cosa con varios usos. Si estamos con dinero, depende de qué sistema. Si es un sistema monetario católico, como decía Marx, donde los bancos no están, entonces está el producto en la moneda. Es decir, tú tienes tu monedita y ese es tu producto. Si resulta que tu monedita tú no la gastas, automáticamente la monedita deja de ser dinero para ser oro. Es decir, tú has demandado oro. Pregunta. Sí. El producto se ha monetizado, pero... No, ahora mismo estoy diciendo. En caso de trueque, economía católica. Pues, una cosa es la economía de trueque. Sistema monetario católico. Otra cosa es un sistema monetario católico y otra cosa un sistema capitalista bancario, sí. Ese producto no ha pasado por el mercado. Es verdad que la pregunta que va a hacer Fernando tiene tela marinera, porque yo la he pensado mucho también. Tiene que pasar, es decir, en una economía monetaria... No sería necesario, no, porque son los salarios, se han aportado. ¿No? Es verdad que eso es muy complicado, pero digamos que el esquema teórico habría que buscarlo. Yo lo que pienso es que había un comerciante que llevaría el oro al artesano y le pagaría, que sería como un salario. Es decir, yo creo que habría que interpretarlo. O sea, sí. A ver, hay un ejemplo que pone, voy a poner un ejemplo de Michelines, que es un artículo de verdad que recomiendo. Michelines 1913. Él dice que ha habido mucha confusión con el tema del trueque y que Adam Smith se equivocó con varios ejemplos de trueque. Uno es en Escocia, que decía que usaban clavos, y otra es en el Labrador, en Canadá, de los, digamos, pescadores de bacalao que decían que también era un trueque. ¿De acuerdo? Y es falso. Vamos, Michelin demuestra que no había ningún trueque, que había un sistema monetario. Pero eran los comerciantes que iban desde Londres con dinero y se lo llevaban a los trabajadores. O sea, que tenían dinero bancario, incluso. O sea, que no había ningún trueque del bacalao, ¿me explico? Por productos que le traían de Inglaterra. Imagínate el labrador, pescadores, bacalao, todo aislado.
Entonces tenían que llegar a los comerciantes ingleses, me explico, y darles consumo. Y Adam Smith interpretó eso que había por aquí. Ellos daban bacalao y los otros les daban pues, café que lo traían del otro. Y dice Michelin que eso es mentira. Que es mentira. Que incluso la producción de bacalao se iba anotando como dinero. No olvides de eso. Vale, me olvido. Más bien, si he entendido algo, y yo creo que he entendido un poquito, es decir, si el producto tiene un valor, y es un producto en moneda. Pues en moneda, sí. Si tiene valores en moneda, en dinero, efectivamente. Si no, es valor de uso. Y entonces el valor es el valor de los salarios. Exacto. Durante el periodo T donde no hay producto hasta que aparece cuánticamente de golpe. Exacto. Pero entonces, Y en ese momento es cuando hay que monetizar. No es necesario que ese producto haya sido vendido en un mercado. No, porque... No, es decir, la que época salario para un mercado de trabajo, por decirlo de alguna así, manera, algún agente económico, que claro, ha pagado salarios. ha pagado salarios, Y todavía no ha ido, no, es cuando ve el mercado cuando aparece la función precio. Exacto, muy bien. Esa es la idea. Es más, Smith quiere ser tan radical que dice, los neoclásicos están muy equivocados. Smith no es tan crítico como estoy diciéndolo ahora, ¿de acuerdo? Smith reconoce a Balras méritos, es decir, es un caballero. Bueno, son caballeros, es un caballero y dice, Balras, pues, ¿qué se va a hacer? Los clásicos seguían con la medida dimensional del valor y por lo menos Balras nos ha dejado que es un número puro. Pero a partir de ahí Balras no da pie con bola. ¿Y qué es lo que no da pie con bola? Pues Balras se le ocurre la idea de que las mercancías pueden ir al mercado a intercambiarse. Es un disparate, pero ¿qué es un disparate? Que los clásicos sabían que eso no podía ser. Marx tiene muchos textos donde da por sentado que las mercancías van con valor. Eso los clásicos lo tenían claro. Ahora, el problema cuál era, cómo se generaba ese valor, Dicho de otra manera, los valores de uso, como algo llega a ser un valor de uso y no monetizado, no hay manera de convertirlo en precio. No hay manera de convertirlo en precio. La única manera sería artificialmente mediante un modelo matemático de equilibrio general que, como no está fundamentado en, digamos, en un fundamento teórico conceptual, sino en pura matemática, claro, la matemática lo aguanta todo. Ese es el problema. Entonces, muy importante, efectivamente, en el momento en que el producto se crea y se destruye, en ese momento hay que monetizarlo. Entonces, hay dos maneras de monetizarlo. Uno, en la moneda, con un sistema que hemos dicho, siguiendo a Marx, ese sistema monetario de monedas sin bancos, y entonces no va a aparecer capital. No es capital, es el producto en la moneda. Y ahí, si tú quieres que alguien consuma tu producto, tienes que ir al mercado financiero, hacer un préstamo personal. Ya tienes que ir tú, prestar el dinero al rey de España. Pero no es el banco que lo hace sin tú darte cuenta. No es el banco por mecanismos, ¿me explico? No es dinero bancario. Es decir, no hay capital tiempo. Por eso para mí es tan importante que haya bancos, porque es que en el banco sucede otra cosa. Y es que según se crea el producto, se monetiza también inmediatamente con dinero flujo. Pero no queda en una moneda, automáticamente se destruye y se convierte en un capital tiempo. Es decir, el depósito bancario es una forma de capital tiempo. Los beneficios que se generan también son capital tiempo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el capital? El capital no es más, como decía Baber y todos los investigadores, que es lo que la mercancía tarda en llegar al mercado desde que se produce hasta que llega, ¿no? Es decir, es simplemente la mercancía en el tiempo, el capital. Es ese periodo que está ahí. Entonces, bueno, en Marx también el capital, ¿qué es? El capital es esa idea que la retomaremos de, vale, yo adelanto dinero, me hago un proceso durante un tiempo y vuelvo a recuperar dinero más adelante con más valor, con plus valor, ¿no? Es esa idea de, el capital es algo que se monetizó en general, digo teóricamente, pasa un tiempo y más adelante se vuelve a recuperar dinero con más dinero, ¿no? Como algo así. Entonces, repito, si se va a montar ese producto, que no puede ser más que instantáneo, o una de dos, si no hay dinero, se convierte en un valor de uso. Si es un valor de uso, ya no hay ninguna posibilidad, ninguna, de que digamos que las mercancías sean comparables, porque son absolutamente heterogéneas. Tú ya puedes ir con clavos, con bacalao, intentar intercambiarlo, pero no hay manera. En todo caso sería algo excepcional. Bueno, esa idea la podemos desarrollar. Una cosa que sí me interesa, una cosa que sí me importa del tiempo cuántico es
Para explicar todas estas cosas, para explicar qué surge, que hay una creación-destrucción, lo que sí me interesa es necesario incorporar la idea de tiempo cuántico, que es fundamental para explicar los beneficios. Y entonces, solamente voy a decir una cosa. Cuando algo sucede en un periodo, digamos, T1, que remite a otro periodo anterior, que podemos llamar origen, está claro que son fenómenos, como el que hemos dicho, es decir, aquí se está parando W y aquí se está generando un W más B, esa es la idea. Es decir, yo en principio solo tengo W, y en un momento posterior, digamos, en el momento de valor, yo tengo W. En otro momento, en el precio, me aparece a mí W más B. Está claro que los dos momentos tienen que estar relacionados. Entonces, esto es un tiempo continuo o cronológico, que siempre va, digamos, desde lo que podemos llamar el origen a su meta, ¿no? La idea. Y va en esa dirección y parece que no se puede volver atrás. Entonces, con el tiempo cuántico, lo que sucede es que cuando tú llegas al momento T1, es decir, al final aquí se crearía y se crea el producto, automáticamente la idea cuántica de onda y corpúsculo, ¿no? Las dos cosas, esa idea de la física cuántica. El tiempo, por decirlo de una manera, en ese momento vuelve al principio, al origen, repite al momento en que empezó la producción. Fijaros que durante todo este tiempo aquí no se está produciendo nada. Pero claro, no se está produciendo nada porque el molde no está lleno. Pero claro que la actividad productiva se está desarrollando durante todo este periodo. Bueno, pues lo que sucedería, y aquí acabamos, vamos hacia atrás, volvemos hacia adelante. O sea, digamos lo que llamaríamos el presente, podría tener una consecuencia en el pasado. El ejemplo que yo os he puesto de retroactividad, os he puesto dos ejemplos. Pues un ejemplo de retroactividad es lo que hacía Stalin, que se iba a las fotos de la revolución, de los primeros momentos a borrar a Trotsky. Es decir, aquí está la foto, ¿verdad?, de Trotsky y todos los revolucionarios, Lenin y Stalin. Después viene Stalin, tiene una lucha de poder con Trotsky, y no se le ocurre otra cosa que, como intentar ficticiamente volver al pasado, a borrar a Trotsky de la foto. También os he puesto algún ejemplo de estas retroactividades extrañas en el tiempo en la neurociencia, que se ha descubierto, por ejemplo, que cuando nosotros percibimos la realidad, los procesos de captación de nuestra, digamos, sensibilidad pueden borrar cosas. O sea, cosas que se han aparecido, se pueden borrar la conciencia y no verla. Y cosas que temporalmente han sucedido realmente porque se han hecho experimentos, después de otras, la conciencia incluso puede, es decir, el proceso de sensibilidad puede presentarlo a la conciencia con un orden temporal inverso al real. Bueno, pues ese fenómeno tan raro, aquí habría uno que sería, ¿puedo volver hacia atrás? Es decir, esto que está pasando aquí, ¿puede tener un efecto aquí? ¿De acuerdo? En este caso, iría hacia atrás, volvería hacia adelante. Bueno, si vuelvo hacia atrás, ¿qué pasa? Que W no es verdad, no, se mantienen las dos cosas. Tiene que pasar que W es verdad y que aquí está pasando que B también está teniendo un papel, es decir, este sería el pasado original y aquí aparecería un segundo pasado superpuesto al original y los dos tienen que estar juntos. Porque ustedes podrían decir, oye, ¿por qué no la borraba? He perdido. Vale, como volveremos sobre esto, lo dejo aquí y acabamos.